Bueno, pues fundamentalmente he hecho música sacra porque es algo que me ha marcado desde pequeño. Me gustan los textos religiosos porque tienen una cierta profundidad. Ujú. Què tal, família microcòsmica? Estem ací al Conservatori Superior de Música de València amb Rafael Sánchez Monviedro. Ell és compositor, és director de cors i catedràtic al Conservatori Superior de Música de València. Gràcies, Rafa, per prestar-te Bueno, a muchas esta gracias a entrevista. vosotros, que os conozco a los tres y sois todos alumnos míos o exalumnos, o sea que es un placer estar aquí. Venim a casa, Estamos en casa y en venim a casa. familia. Bueno, ell és actualment el director i fundador de Neovocalis, un cor de cambra, però abans de Neovocalis hi ha hagut molta història, no? Per on començares tu a dirigir cors? Pues la historia comenzó hace 40 años. Uf, meu. No, lo que pasa es que yo empecé a los 8 años, entré en la Escolanía de la Virgen, entonces ahí ya empecé a relacionarme con coros, a cantar. O sea, des de ben xicotet ja la història coral ja entra... Sí, y a cantar mucho gregoriano y a cantar ya con letra desde los 8 añitos, en fin, una serie de cosas que la vas viviendo desde pequeño. Y después, cuando ya estaba en el instituto, pues se fundó un coro en el Instituto Luis Vives. Yo también estaba ahí formando parte de ese coro, aunque al final no lo dirigí, pero estaba como en el equipo, digamos, de organización. Y empecé a hacer un corito en mi parroquia, así en plan súper amateur. Y después ya pues fundé un coro en Orfeón Manuel Palau en el año 69, ha llovido mucho de entonces. Y ya pues un poco más tarde ya sí que me llamaron para dirigir el San Yago, que lo estuve dirigiendo unos cuantos años. Después estuve también unos años dirigiendo el coro de la Universidad Politécnica, entonces al final pues fueron unos 23 años de dirigir coros amateurs. Claro, que això te va curtint. Que me va curtiendo, creo que sí. Y también de hacer mucho repertorio, por ejemplo, con el coro San Diego sí que hice muchísima polifonía, sobre todo religiosa. Son cosas que te van marcando, aparte de lo de pequeño, de vivir muchísimo la música sacra y estas cosas. Claro. Y después, pues ya hace unos 20 años, bueno, ahora ha cumplido 20 años, pues se me ocurrió pues hacer Neovocalis porque yo quería algo más, algo un poquito más serio, más de cámara también. Ahora hablaremos un poco de Neovocalis, Claro. pero bueno, en un principio esa es la trayectoria hasta llegar a Neovocalis. Claro, o sigui, Neovocalis naix per una necessitat de encarar el projecte coral d'altra manera, ¿no? Neovocalis nace por una necesidad particular, por una necesidad de que en Valencia este tipo de coro que hiciera música de los siglos XX y XXI no existía, y creo que había que llenar ese hueco. Per què no existia? Pues porque no había ningún coro que se dedicara exclusivamente a eso. Yo sí que había hecho mucha música en los coros que había dirigido, había hecho mis incursiones de meter algo de música contemporánea o más actual, y en los coros se iba haciendo algo, pero no había un coro. No era habitual. Y por entonces tampoco, hace 20 años en España había algún coro por el norte, algún coro por Madrid, pero coros así especializados en eso tampoco había. Entonces era una cosa novedosa. Y pues eso, por una parte eso, y por otra parte, pues por mi necesidad de hacer algo diferente y de que siempre ese tipo de música o ese tipo de literatura más actual me había gustado mucho. Claro. Y también tengo que decir que esto lo fundé con Amelia Medina, que es profesora de pedagogía de esta casa. Lo fundamos entre los dos, ella se ocupaba de la técnica vocal y yo me ocupaba de la dirección. Ella estuvo en los dos primeros proyectos, pero yo después ya me quedé con el coro y ya fui haciendo trabajo con ellos. I jo volia preguntar-te, perquè tu també eres compositor, a més escrius molta música per a cor, sempre se parla de la faceta del director que ha estudiat composició i que té aquestes ferramentes, però i al revés, és a dir, aquest compositor que també és director, tu com incorpores el que aprens dirigint a la teua escritura, per exemple? Pues es todo un aprendizaje, sobre todo desde que llevo con Neovocalis, el haber visto un montón de literatura coral actual, me ha servido muchísimo para componer, me ha inspirado mucho, y luego también la forma de trabajar con el coro pues también me obliga un poco, o me exige, o me condiciona la forma mía de escribir, sí, sí. I quines qüestions tens tu en compte quan estàs escrivint música? En què penses o en què t'inspires? O què és per a tu la línia a seguir quan tu escrius música? Mi línea particular, bueno, es que yo escribo música coral realmente, o sea, Claro. me dedico a eso, porque creo que es algo que mínimamente puedo hacerlo bien, creo que por eso lo intento hacer. También por una necesidad, bueno, realmente estoy escribiendo a fondo, desde hace 7 u 8 años, porque hasta entonces, mi tesis, por ejemplo, me ocupó muchísimo tiempo y no tenía tiempo, y siempre había querido hacer eso. Había hecho arreglos, alguna obra y tal, pero me he dedicado más a fondo a esto. Y bueno, pues fundamentalmente he hecho música sacra porque es algo que me ha marcado desde pequeño. Me gustan los textos religiosos porque tienen una cierta profundidad.
He dirigido mucha música sacra a lo largo de mi vida, entonces es algo que me ha marcado. Mi tesis doctoral también va sobre música sacra, entonces va todo... Entonces muy incorporado, ¿no? Lo tengo muy incorporado, sí. He hecho algunas cosas profanas también, pero casi todo sacro. Y cuando compongo, pues por lo que me preguntabas, pues me fijo mucho en el texto, lo analizo mucho, intento servir al texto, ser fiel al texto, trabajarlo desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista prosódico, para que esté bien encajado. Y pues también busco mucho que las líneas canten bien, que todo se mueva pues eso, con una buena escritura coral i aquestes coses. Per altre costat, servir al text i guiar-se per el text hauria de ser també un poc la norma, ¿no? La pauta a l'hora d'escriure música vocal. Sí, pero no siempre ocurre. De hecho, a veces te encuentras con partituras que tienes que dirigir tú y en la cual ves problemas que tú como director tienes que solucionar porque el compositor no las ha solucionado. Entonces ahí ves un poco también cosas que puedes aprender. Y cosas que están muy bien hechas y de las cuales también aprendes. O sea, claro, aprendes de lo que ves que no crees que está bien y lo que crees que está bien también. I ampliant un poc la visió, com veus el panorama compositiu valencià en la part que li toca als cors, no? En la música coral des d'on venim i cap a on creus que anem? Pues yo tengo que decir, como pequeña crítica, que creo que la música coral en Valencia no está del todo, por parte de los compositores, no está del todo abordada. Es decir, que no es un terreno en el cual, desde los propios conservatorios, no solamente desde este conservatorio, sino en general, se trabaje muy a fondo. Diría incluso que la voz. Porque, pues eso, por ejemplo, los líder con voz y piano, o las partituras con voces o con solistas y orquesta, no son cosas que se trabajen mucho, entonces creo que es algo que es una asignatura pendiente, claro, y creo que se tendría que tener en cuenta, pues eso, porque sí que hay muchos compositores de música coral con los cuales yo me muevo, cuya parcela mayoritariamente es coral, entonces eso en algunos países que son muy punteros desde el punto de vista coral se tienen muy en cuenta y es algo muy pujante, y aquí estamos un poco por detrás en ese sentido. Hay otros géneros y otros instrumentos que tienen más potenciación. Claro, estamos en un terreno como es la Comunidad Valenciana de bandas, entonces eso está muy potenciado y está muy bien, pero quizá los coros, pues salvo algunos coros que sí que funcionan muy bien, y últimamente tenemos coros de cámara que funcionan muy bien, pero no hay una escuela, digamos, de escritura coral que creo que haría falta. Sí, sobretot pel que has dit de l'estudi de la pròpia veu, no? Com a instrument, perquè els compositors estudien els instruments, no? Els comprenen, però potser la veu se queda ahí sempre pendent, i al final qui se dedica a la composició coral és qui dirigís cors, qui tota la vida forma part del món coral, ¿no? Sí, que yo creo que, por ejemplo, en Valencia, por lo que preguntabas antes, décadas atrás, y nos vamos bastante más atrás, sí que había compositores, desde Manuel Palau y otros tantos, que sí que tienen una parte coral reservada o incluso una parte de voz y piano muy importante. Y muy extensa. Muy extensa. Entonces, eso es lo que yo creo que ahora abunda menos. ¿Vale? Y tanto estamos hablando de voz y piano, o de coro, o de cualquier cosa relacionada con la voz, que creo que pues eso es algo a potenciar y a trabajar. Lo que pasa es que, claro, esto supone pues trabajar con textos y pues eso, trabajar... Lo que ocurre también en general es que los directores están muy vinculados con la música coral, desde el punto de vista de que han cantado desde pequeños, o están muy asociados a determinados directores, lo viven desde más cerca, y eso es importante también, como ocurre también con las bandas. La gente que está asociada o ha vivido el mundo de las bandas, pues está más facilidad para escribir, si es compositor o compositora, para hacer esto. Voldria tancar l'entrevista amb una pregunta sobre el futur, és a dir, què ens podries avançar o quines idees tens per al futur, a lo millor no el més immediat, però quines idees tens per al futur en Neovocalis, a lo millor quin projecte tens per ahí pensant, que ens pugues donar algun avance? Tengo un proyecto ahora para después de Navidad, para marzo más o menos, que será como celebración del 20 aniversario, pero lo que sí que me gustaría subrayar es que los 20 años de Neovocalis han sido como en dos tramos. Los primeros 10 años más o menos estuvimos viendo mucha literatura y trabajando mucha literatura del siglo XX, mucho Britten, mucho Poulenc, mucho Barber, en fin, todos los grandes compositores, tanto europeos como de otras zonas. Y después sí que hubo, digamos, después de haber bebido de toda esa música tan buena, también de muchos compositores ingleses como Britten, Howells, etc., después nos hemos ido
haciendo incursiones ya en el siglo XX, de forma que ahora, siglo XXI, perdón, de forma que ahora solamente hacemos ya prácticamente música desde 2000, desde el año 2000. O sea que el que podem esperar es música Más actual. Més actual. Sí, siempre con el sello de Neovocalis, que es un poco como bebiendo de lo neotonal y lo de neomodal, que es un poco lo que nos caracteriza, lo que creemos que más o menos lo hacemos bien y en el terreno en el cual estamos a gusto. Y yo también pues me he dejado llevar un poco por ese lenguaje, ese estilo, y compongo un poco de esa forma también. Molt bé, doncs li desitgem molts èxits a Neovocalis, el seguirem allí on vaig, i moltes gràcies Rafa Sánchez Monviedro, compositor, director de cors, catedràtic al Conservatori Superior de Música de València. Gràcies per prestar-te a Microcosmos. Pues muchas gracias a vosotros.